Hola, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. Gracias por estar conectado en esta transmisión. Me voy a presentar. Mi nombre es Ángel Quijano. Soy ingeniero industrial, máster en administración y consultoría empresarial, máster también en marketing y dirección comercial. Tengo más de 25 años en experiencia en microfinanzas, 10 años como consultor especialista también en microfinanzas. He elaborado pues más de 20 planes estratégicos en instituciones de microfinanzas en El Salvador y Centroamérica y otros proyectos también que hemos desarrollado. En esta ocasión tengo el gusto de presentarte un tema muy interesante: la fe de un emprendedor en tiempo de crisis. Estamos viviendo una situación difícil en El Salvador. Estamos ahorita en una crisis a nivel mundial por el COVID-19 y esto debido especialmente pues a que la economía a nivel mundial se está colapsando y también pues hay que detener los contagios. Y este tema es importante porque vamos a hablar del emprendedor. En medio de una crisis donde no se mira una salida, solo la fe es capaz de ayudarnos a ver más allá de los problemas. Así que mantente conectado y vamos a empezar a platicar sobre este tema que te va a interesar. Vamos a ver un poco qué es la fe, en qué consisten las crisis, vamos a reflexionar sobre ello. Vamos a ver 5 características de un emprendedor. Vamos a ver ejemplos de emprendedores que en medio de la crisis han salido adelante. Vamos a comenzar entonces. Hablemos de una crisis. ¿Qué es la crisis? Es una situación que nos puede hacer daño a nosotros, ya sea en la salud, en la economía, en la familia, en la comunidad, etc. Pero en medio de esa situación que nos puede hacer daño, ya sea a la salud, a la economía, a la familia, hay una palabra interesante que tenemos que conocer y es la resiliencia. Resiliencia. Ante una crisis existe la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la búsqueda de oportunidades en medio de la crisis. Ahora, es de reflexionar que siempre ha existido la crisis. En el mundo, recordemos que han existido guerras mundiales. Aquí les presento algunas de ellas. Por ejemplo, la Revolución Francesa en 1789, 1799, donde terminó la monarquía, terminaron los reyes, inició la democracia, hubieron muchos muertes. Pero principalmente la Primera Guerra Mundial, allá por 1914-1918, dejó 15 millones de muertos a nivel mundial. La Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, dejó 60 millones de muertos. Y así otras guerras, la guerra de Vietnam, la Revolución Rusa, la guerra del Golfo Pérsico, la guerra de Irak, etcétera, dejó grandes crisis, grandes calamidades en el mundo, y eso hizo pues que los países tuvieran que reformarse para poder salir adelante. A la par de las crisis de las guerras mundiales están las crisis económicas. Por ejemplo, se habla mucho de la crisis de 1929, conocida como el crack del 29, que se dio una gran depresión. ¿Cómo inició esta crisis? Nace con la caída de la bolsa de valores de los Estados Unidos y se extiende en todo el mundo. Bueno, la crisis del petróleo, 1973, donde no se podía producir más petróleo. Los atentados del 11 de septiembre también produjeron una crisis económica. La gran recesión, como se le llama, en el 2007, 2008, 2009 y hasta 2010, que se originó por los créditos subprime en Estados Unidos. ¿Cuáles son los créditos subprime? Que las viviendas estaban perdiendo valor y esto se extendió en el mundo y afectó una cantidad de países, afectando la economía mundial. Bueno, esas son las crisis, situaciones difíciles que nos pueden hacer daño. Ahora, ¿qué es importante? Lo importante es que en medio de la crisis no perdamos la fe. Estamos en medio de una situación difícil en la familia, en la comunidad, en el país. No tenemos camino hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados, no sabemos dónde ir. Lo único que nos puede sacar adelante es la fe. La fe nos permite ver la visión. La fe nos permite ver una meta. Independientemente de la situación ahora esté difícil, yo sé por la fe que las cosas van a cambiar. Ahora, vamos a tocar en la fe 2 ámbitos. El ámbito espiritual y el ámbito común de un ser humano que cree en sí mismo, que cree en sus metas, que cree en sus capacidades. Ahora veamos lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Es decir, que yo tengo confianza de lo que no veo ahora va a suceder. Esa es la fe. Yo me acuerdo, tenía quizás unos 12, 13 años, unos 12 años, estaba estudiando séptimo grado, cuando se me ocurrió que en la vida pues, yo quería ser o piloto, o militar, o ingeniero. Desde séptimo grado no se me quitó esa idea. Bueno, yo creo que Dios me dio para que fuera ingeniero. No pude ser piloto, no pude ser militar, pero fui ingeniero. A pesar de mi situación económica, tenía en mi mente la meta de ser algo en la vida. Nosotros nos ponemos metas, creemos en eso, y esa fe es la que nos hace llegar a esas metas propuestas. Entonces, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo creo que lo voy a lograr. Esa es la fe que debe tener un emprendedor en medio de la crisis. Ahora, definamos qué es un emprendedor. Un emprendedor es una persona que aprovecha las nuevas oportunidades arriesgando para poner en práctica sus sueños. Ese es un emprendedor. Una persona que arriesga. Una persona que está dispuesta a hacer lo imposible. Hay características de este emprendedor. Busca oportunidades. Vamos a ver 5 características de este emprendedor. Importante. Un emprendedor no es una persona común. Cuando doy capacitaciones a gente de ventas, yo les digo, bueno, un emprendedor es igual que un vendedor. El día 1, después de haber terminado la meta del mes, no tiene nada. No ha cumplido nada de la meta. Y a lo mejor el día 1 va a buscar prospectos y ese día no vendió nada. Aquí en El Salvador decimos, no le salió, pero ni la simonaba. No le salió, pero ni siquiera el CPT. Y ese vendedor regresa a su casa a lo mejor triste y el día siguiente tiene que volver a vender y tampoco le salió nada. Y regresa a su casa triste y el siguiente día vuelve a levantarse. ¿Qué hace mover el interior de ese vendedor? Es ciertas características de emprendedor, ¿sí? Que se levanta día tras día, se llena de fuerza, se llena de fe, de entusiasmo y vuelve, porque sabe que tarde o temprano encontrará un prospecto. Igual es el emprendedor, tiene ciertas características. Número 1, el emprendedor tiene pasión, ¿sí? Pasión es sinónimo de entusiasmo. Están dispuestos de hacer cualquier cantidad de horas extras con tal que el negocio tenga éxito. ¿Cómo es posible que jóvenes de 20 años conectados con videos se encuentren a las 3 de la mañana jugando? ¿Sí? Y dedican una cantidad, desde las 7 de la noche, son las 3 de la mañana y están conectados en sus juegos. ¿Qué tienen ahí? Bueno, primero que se llama vicio, ¿verdad? Pero segundo, pasión. O un futbolista o un jugador de básquetbol, después de estar cansado de su trabajo, va y realiza un juego con mucha energía. ¿Por qué? ¿Qué lo está moviendo? Si acaso no viene cansado de su trabajo, lo mueve la pasión. Es igual, ¿verdad? Para un emprendedor. No importan las horas. Por eso es que muchas veces dice la gente, ay, yo quisiera tener mi negocio para trabajar menos. Pero no es así la cosa, ¿verdad? El que tiene un negocio a lo mejor va a trabajar más. Pero ¿qué es lo que no lo hace sentir cansado? Es la pasión. Esa es una característica de un emprendedor. Segunda característica de un emprendedor es la tolerancia a la incertidumbre. Es decir, no sé cómo me va a ir. A lo mejor voy a tener problemas. A lo mejor me va a ir bien o me va a ir mal. Yo lo que sé es que de cualquier manera voy a salir adelante. Hace muchos años, estando yo en la empresa, me llegó una nota donde decía que la empresa estaba aprobando unas becas para estudiar una maestría. Llegué a Recursos Humanos, puse mi solicitud y el encargado de Recursos Humanos me dijo, no estudies aquí, esto es político, mira, te van a cobrar la maestría. Yo dije en mi mente, no me interesa si me la cobran o no, porque mi destino es formarme. ¿Sí? Si me dan la beca, gracias a Dios. Y si no me la dan, pues gracias a Dios. Y si me la cobran, no importa, porque mi meta es formarme. Esa es una característica de un emprendedor. Asume riesgos. Le va a ir bien, le va a ir mal, pero se lanza. Tiene el valor. Dice el padre de la administración moderna, Peter Drucker, que el riesgo más grande es de aquel que no toma riesgos. O sea, todo me sale mal, nada sirve, mejor me quedo con los brazos cruzados y ay Dios, primero Dios, ¿verdad? Que me vaya bien. Claro, no estamos tomando ningún riesgo. Es el mayor riesgo
que puede tomar una persona o una empresa. Entonces, el emprendedor no sabe cómo le va a ir, pero toma riesgos. Tiene tolerancia a la incertidumbre. Tercera característica, se adapta a los cambios. Jóvenes, señores, emprendedores, señoras, jovencitas, emprendedoras, no importa de dónde va a venir el éxito. Lo importante es que iniciemos el trabajo en busca de ese éxito. Posiblemente para mí en un negocio X es el que yo quiero lanzar, pero en el camino me va a salir un negocio Y. Y ese negocio Y es el que me va a dar el éxito. Tenemos que estar abiertos. En el camino vamos a encontrar y vamos a conocer clientes, mercados, cómo funciona la economía, y el éxito lo vamos a lograr. Tenemos que adaptarnos a los cambios. Por eso es que los microempresarios son emprendedores de por sí, ¿verdad? Porque si viene la crisis son capaces de moverse, de transformarse y aplicar sus habilidades de ventas en cualquier tipo de producto. Eso es lo que hace un emprendedor. Veamos una cuarta característica: perseverancia. Sí, un emprendedor es perseverante. Señores, ¿cuántos proyectos se han terminado por falta de perseverancia? ¿Qué quiero estudiar? Ya no seguimos estudiando, falta de perseverancia. ¿Qué quiero poner un negocio? Escribimos algún plancito, ya no lo seguimos por falta de perseverancia. El peor problema para una persona que quiere emprender es la falta de perseverancia. Los perseverantes siguen adelante, pese a lo que pese, ¿verdad? Venga lo que venga. Y no se rinden estos emprendedores hasta haber agotado todas sus posibilidades. Eso es lo que hace diferente a una persona común a un emprendedor. Perseveran, insisten hasta lograr su meta. Muy bien. Y la característica número 5, y este es grandísimo en cuanto a la fuerza que tiene un emprendedor, y es la confianza en ti mismo. Como aparece en la imagen, yo soy un gatito, pero cuando me reflejo en el espejo del alma, en el espejo del corazón, soy un león. No quiere decir, ¿verdad?, que voy a ser enojado y que voy a maltratar a alguien. No, soy agresivo con mis metas. Tengo sueños altos. Quiero ser grande en la vida, ¿sí? Creo en mí mismo, creo que lo puedo lograr. No importa lo que me cueste, yo lo voy a lograr. En mis trabajos he tenido la experiencia de ir avanzando. Comencé como un colaborador, llegué a tener jefaturas en diferentes secciones, llegué a ser un gerente de negocios en una institución microfinanciera, pero yo veía gente paralela a mí, que había estudiado menos que yo, que de repente llegaba a puestos más altos. Yo decía, Dios mío, qué fácil llegó a un puesto alto, yo tengo que seguir estudiando y preparándome más. Sentía que me costaba más, pero había algo: no importa lo que me cueste, yo sé que voy a salir adelante. Confianza en ti mismo. Mi primer trabajo fue en el archivo de colaborador. Al año era colaborador técnico. Al año era jefe de la sección. A los 2 años era jefe de más departamentos. A los 5 o 6 años era jefe de una unidad especializada, etc. ¿Por qué razón? Porque yo sabía dentro de mí que yo tenía esa habilidad para lograr cualquier meta que me pusiera. Ahora, hablamos de emprendedores. Cualquier empresa, cualquier negocio, tú eres capaz de hacerlo. Cree primero en ti y tú lo vas a lograr. Para ir finalizando, vamos a hablar de 2 ejemplos. Un ejemplo de Estados Unidos, lo que tenemos aquí en la pantalla, Chris Garden. Hay una película que se llama En busca de la felicidad. Chris Garden, un hombre de raza negra en Estados Unidos, pierde su trabajo, más bien renuncia a su trabajo. Con su indemnización compra unos equipos obsoletos, empieza a venderlos y no los logra vender. La crisis económica de él fue tan grande que lo sacaron de donde vivía, su esposa lo abandonó, no tenía para comer, llegó a dormir en los baños de las estaciones de los metros allá en Estados Unidos, vivía de la caridad en Estados Unidos, pero de repente se le dio una oportunidad de poder participar en una selección como corredor de bolsa. 100 personas entraron a la prueba. De 100 personas a él lo eligieron. Chris Gardner empezó a trabajar como corredor de bolsa. 7 años, 10 años después, él puso su propia empresa corredora de bolsas. 5 o 6 años después de haber puesto su empresa, vende sus acciones minoritarias por una suma millonaria. Chris Gardner
ahora, Chris Gardner, ahora es millonario en Estados Unidos. ¿Y de dónde surgió su empresa? De la crisis. Vea la película En busca de la felicidad. Ahora, ese es el ejemplo de Estados Unidos. Vamos a un ejemplo salvadoreño. Un amigo que yo conozco, que yo estimo mucho, trabajaba para una fábrica elaborando hilos, ganaba el mínimo, y por ser fiador de un amigo, le pusieron una orden de descuento y lo que le pagaban no le alcanzaba. ¿Qué hizo él? Tuvo que renunciar, empezó a trabajar en el campo, haciendo algunos cultivos, y luego se le vino una idea. Él vivía en una colonia ahí por San Bartolo y dijo, bueno, yo voy a hacer en las mañanas quesadilla. Compró un horno, empezó a hornear sus quesadillas y se fue vendiendo pasaje por pasaje, ¿verdad? En un termo, en una cajita térmica, llevaba sus quesadillas y empezó a vender. Y él vio que en el mes vendió más de lo que ganaba, o más bien tuvo ganancias mucho más del mínimo, que era el salario que ganaba en la fábrica. Y fue avanzando el tiempo. Y de repente ya ganaba 2 veces más del mínimo que ganaba en la fábrica. Y de repente ya ganaba 3 veces más del mínimo de lo que ganaba en la fábrica. Y de repente apareció una señora y le dijo, mire, ¿por qué no me hace algunas quesadillas y yo le voy a ayudar a vender aquí en la colonia? Resulta que le hizo quesadillas a la señora y le ayudó a vender. Y de repente apareció otra señora, y de repente apareció otro señor. Llegó a tener 15 vendedores con diferentes rutas vendiendo quesadillas. Y cada vendedor le dejaba de ganancias diarias $100 por vendedor. Y tenía 15. ¿Quién es este señor ahora? Después de tener una casita donde vivía, hoy tiene 5 casas y tiene dinero. ¿Sí? ¿De dónde surgió esa empresa? De la crisis. Bueno, la fe de un emprendedor en tiempos de crisis. Todo está en ti. Todo es posible. Esa idea de negocio que tienes en tu mente, ponla en práctica. Termino con esto. Bill Gates, ustedes saben quién es, un millonario de Estados Unidos, el que creó Office, todo lo que nosotros conocemos para poder trabajar en las oficinas con las computadoras. Dice que si él hubiera nacido pobre, hubiese puesto una granja y hubiera comprado 5 gallinas. De esas 5 gallinas hubiera hecho 10 gallinas. De esas 10 gallinas que ponen huevo, él hubiera hecho 1000 gallinas. De esas 1000 gallinas hubiera hecho 10,000. De esas 10,000 dice que hubiera seguido creciendo sus gallinas, hubiera hecho 100,000. De esas 100,000 gallinas él hubiera ido creciendo y hubiera hecho 1,000,000. Dice que se hubiera vuelto millonario. ¿Cuál es el problema, dice Bill Gates, de la falta de crecimiento? Que ponemos un restaurante y es el único que ponemos para toda la vida. Y que ese nos da de comer, nos da la subsistencia. Pero la base es no solo tener un restaurante, tener 2, 3, 4, 5, 6, seguir creciendo. Esa es la base. Ese es el sueño y la fe que debe tener un emprendedor. Dios te bendiga.